Acogen favorablemente la poligamia y los matrimonios múltiples y disolvían los matrimonios sin problemas. Tribes Cheyenne, saludos. Hoy vamos a hablar de la tribu india Cheyenne, surgida hace varios siglos en las grandes llanuras. Y, al mismo tiempo, veremos las sorprendentes costumbres de este pueblo, incluidas las familiares. ¿Es cierto que aún viven indios en Norteamérica y dónde se les puede encontrar? ¿A quién cazaban más a menudo los hombres de esta tribu? ¿Qué es la poligamia germana que practicaban los indios en el pasado? ¿Es cierto que los procesos de divorcio de los nativos eran sin esfuerzo? Asegúrate de ver el video hasta el final para no perderte todos los detalles importantes sobre este tema. Orígenes de los nativos americanos. Es muy probable que esta sea la primera vez que oyes hablar de las tribus cheyennes originarias de lo que hoy es Estados Unidos. Esto no tiene nada de malo, ya que en esta región vivieron realmente pueblos poco comunes. Más concretamente, tribus indias que se resistieron activamente a los colonizadores y conquistadores europeos. Los cheyennes no fueron una excepción en este sentido. El origen de los descendientes de esta tribu india suele atribuirse al siglo XVI. Fue durante este periodo cuando se produjo el desplazamiento de los habitantes indígenas de Estados Unidos hacia el oeste. Después, los indios se asentaron en los territorios del río Missouri, así como en Dakota del Norte. Y solo en el siglo XVII se produjo la fusión de dos tribus, los Sististacistas y los Sutai. Se formó la tribu Cheyenne. Y ya en los 2 siglos siguientes comenzó la lucha de los indígenas con los colonos hostiles. En particular, se intensificaron los conflictos con el gobierno estadounidense, porque el gobierno incumplía a menudo los tratados de amistad y comercio. Dichos tratados también implicaban la delimitación de territorios. En el siglo XIX, las tribus cheyennes se vieron obligadas a ponerse en pie de guerra para enfrentarse de nuevo a la población. Fue entonces cuando los indios se unieron a otros pueblos, como los Arapaho. Los valientes guerreros demostraron coraje y valentía en su lucha por la libertad y la independencia, a pesar de que algunos de ellos se rindieron. Sin embargo, a lo largo de numerosas escaramuzas y batallas, los cheyennes consiguieron abandonar las tierras conquistadas. Esta vez, algunos de los indios emigraron hacia el norte y el resto hacia el sur. Por este motivo, las tribus cheyennes se dividen ahora en 2 grupos principales, los del norte y los del sur. Como ya habrás adivinado, los cheyennes siguen viviendo en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses les han proporcionado reservas para que vivan cómodamente. Hasta la fecha, la población de los indios es de unas 13.500 personas. Dato interesante, en honor de las tribus cheyennes se han bautizado varios objetos geográficos. Se trata de la ciudad del mismo nombre en el noroeste de América, la capital del estado de Wyoming y, por supuesto, la montana situada en Colorado. Las principales ocupaciones de los cheyennes en el pasado. Muchos de ustedes pensarán que los cheyennes se dedicaron durante mucho tiempo a asuntos militares. Esto es cierto solo en parte. No debemos olvidar los tiempos pacíficos cuando los indios finalmente se establecieron en las grandes llanuras. Exploremos este punto más a fondo. En la segunda mitad del siglo XVI, los cheyennes pudieron adquirir caballos. Esto les permitió no solo viajar rápidamente del punto al punto. La caza del bisonte se convirtió en una de las actividades clave de la tribu india en el penúltimo siglo. Fueron estos animales los que los hombres Cheyenne empezaron a cazar con frecuencia. Además de la caza, los nativos se dedicaban a otras actividades habituales. Por ejemplo, la base de la actividad económica la ocupaban la recolección, la pesca y, por supuesto, el comercio. Además, los cheyennes dominaban la habilidad de recolectar arroz silvestre que, junto con la carne de búfalo, constituía la base de la dieta diaria de la población. Con el tiempo, los indios se volvieron nómadas. Las tribus se desplazaban en grupos en busca de condiciones de vida favorables. Los llamados tipis, algo parecido a tiendas en forma de cono, se utilizaban como viviendas portátiles y se montaban de tal forma que el viento no penetrara en su interior. De hecho, la técnica era muy sencilla. Los tipis se montaban con la entrada en el lado este, ya que en estos lugares el viento soplaba principalmente del oeste. En cuanto a los campamentos, no eran tan grandes. Cada campamento Cheyenne constaba de una media de 13 tipis. Sin embargo, para discutir temas importantes, organizar reuniones y rituales, los campamentos cheyennes se ampliaban considerablemente. Toda la tribu de indios podía reunirse aquí. Los valores familiares y el matrimonio tal y como los entendían los cheyennes. Después de todo lo anterior,
Merece la pena mencionar el tema de la familia y las uniones matrimoniales. En las tribus Cheyennes no solo existían formas tradicionales de relación entre un hombre y una mujer. Debido a que la situación en aquella época era inestable, los indios intentaron unirse aún más. Ese proceso es exactamente lo que influyó en la formación de nuevas formas de matrimonio. Lo primero que hay que tener en cuenta es la poligamia. Cada hombre de la tribu india podía realmente tener varias compañeras de vida. Y en este sentido, la poligamia de hermanas era la más valorada. Como comprenderán, se forma a partir de varios parientes. En este caso, hermanos. De hecho, este tipo de poligamia tenía una gran ventaja. Las hermanas se llevaban bien entre ellas, y así la probabilidad de conflictos y situaciones desfavorables en la familia tendía a cero. Junto con la poligamia, las tribus Cheyenne también practicaban la poliandria, cuando una mujer se casaba con varios hombres. Como en el caso anterior, se producía un acercamiento entre parientes, hermanos. En tiempos de guerras y numerosas batallas, un matrimonio de este tipo garantizaba que el cónyuge no se quedara solo. Por ejemplo, si uno de los hermanos no regresaba de una campaña militar, la viuda pasaba a vivir con su hermano. Aunque esta forma de relación es cosa del pasado para los nativos americanos, todavía hay pueblos en la tierra que practican la poliandria. Por ejemplo, la nación de Nepal, en el sur de Asia. Por supuesto, las tribus cheyennes tenían rupturas familiares, tras las cuales se disolvía el matrimonio, y las uniones matrimoniales se disolvían con bastante rapidez y sin aspavientos innecesarios. Esto se explica por el hecho de que no se introdujo el concepto de bienes adquiridos conjuntamente, en relación con los cónyuges. Cada uno tenía objetos personales, joyas y otros bienes. Así que durante el proceso de divorcio, cada cónyuge cogía lo que le pertenecía y se marchaba. Le sorprendería, pero en las tribus indias Cheyennes había libertad en las relaciones. Por ejemplo, las mujeres podían elegir fácilmente a un compañero adecuado y mantener con él una relación privada. Las primeras noches de boda entre un hombre y una mujer no convocaban a esta última a nada. También entre los indios la costumbre de intercambiar esposas, como ocurre entre los chuchi, era rara pero seguía teniendo lugar. Otros aspectos de la subsistencia de las tribus indias. Por último, te explicaremos qué más necesitas saber sobre los Cheyennes. Ahora seguro que sabes mucho más sobre los indios. En primer lugar, existe otro nombre de la tribu, en consonancia con el generalmente aceptado, Cheyenne. Y el propio nombre Cheyenne se traduce como gente que habla una lengua extranjera. En segundo lugar, la tribu no solo habla Cheyenne, sino también inglés. Y este último lo habla la mayoría de la población india. En tercer lugar, los aborígenes profesan el cristianismo. Y también los Cheyennes se adhieren a la creencia en la existencia del más allá y la animalidad de toda la naturaleza. Esta religión se denomina animismo. Conclusion. Así pues, las tribus Cheyennes han formado a lo largo de varios siglos su propia cultura, tradiciones e incluso lengua. En tiempos pasados, para sobrevivir y cohesionarse, los indios contraen matrimonios polígamos. Hoy, este pueblo de casi 14,000 habitantes vive en reservas estadounidenses.